El clásico Bitter End. Es ahora o nunca. ¡Oh, no, Dios mío! Yo pensé que era un buen tipo, todavía pienso que lo es, simplemente está con la gente equivocada. Escúchate, es una serpiente, nos apuñaló en la espalda. Oigan, ¿qué está pasando aquí? Porque ustedes tres pelean. No, realmente no quiero una respuesta. No me importa. No creo que a nadie en este lugar le importa. Esta no es la escuela secundaria. Lo que sea, olvídenlo. Háganme un favor, cállense para que yo pueda disfrutar mi masaje. ¿Sabes qué, Baron? Parece que te reventaron el tímpano la semana pasada, Brown. ¿No te parece? Escucha, vaquerito, porque ustedes fueron superados en inteligencia por un novato en su primera noche, no significa que puedes actuar como un hombre bien bravo para cubrirlo. Ay, ¿tú eres tan duro que vas a darte masajes? Quizás puedes estar caminando en candela bien pronto. Lo dudo. ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? ¡Ah! ¡Al esquinero directamente! El impacto ha sido también contra la esquina. Joe Coffey engobierna. ¡Oh, el lazo trompo! ¡No! ¡La navajita! 1 y 2 y 3. ¡Que comienza el show! ¿Sabes que yo no puedo salir vestida así? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? No me gusta. Come on, Thea. Vinimos para eso. Por lo menos muéstrame lo que tienes. Muy bien. Está bien. Oh, luce bien. Un poco demasiado. Muy bien. Sí, me gusta esto. Necesitamos más cuero. Está bien. Esto es más la vibra que necesitamos. Sí, me gusta. Vamos a ver otro. Sí. Pruébate otro. ¿Thea? Ese es. Sí, es mi favorito. Me encanta. Este tiene que ser. Luces bien. Y por el aire, el ganador avanza a las finales con tornillo. Es detenido rápidamente por Butch. Hace el enganche. Busca el Bitter End. ¡Oh! ¡Qué final tan amargo! 1 y 2. ¡No! Dios mío, acaba de revertirlo. Tyrod Bate. ¿Cómo es esto posible? Ahora va a buscar el clásico. El clásico Bitter End. Es ahora o nunca. ¡Oh, no, Dios mío! Lo clava de cabeza. 1 y 2 y 3 cuando quedaban escasos 11 segundos. ¿Tú ves? Quien come pollo con los dedos termina ensuciándoselos. No se puede. Usa el tenedor. Usa las buenas maneras. ¡Oh! La patada giratoria no progresa. Sin embargo, Roxanne Perez sí, con una de su propia inspiración, busca Pop Rocks. Dice que no. No, la derriba. Y palanca el brazo. No. Candado cruzado. Miren cómo la doblega. No lo revierte. Le monta el cuerpo. 1 y 2 y 3. Dios mío, 3. De una forma diferente. En vez de palabra a palabra con el hombre, vamos de golpe a golpe. Pero no, señorita campeona. Ay, Dios mío. Yo no creo que esto haya sido planeado, pero por si acaso Tiffany Stratton tiene buenas amigas. ¿O será que Becky tiene muchas enemigas? ¡Ay, Dios mío! ¡Esquiva a James! El hombre Becky Lynch, la nueva campeona en peligro. Parece que las mujeres de los vestidores no la quieren. Sin embargo, se abre camino. No olvidemos que es una estelar de WrestleMania. ¡Ah! ¿Quién no puede hablar de Becky 2 cinturones, por ejemplo? Y... ¡oh, Dios mío, precioso! Con el tamaño de Duke Hudson, Dios mío, qué piezas maravillosas, lo clava de cabeza, lo tiene listo, un 450, Mayuya. ¡Ah, con tirabuzón la plancha! Dice que no, Joe Coffey. Rodilla directamente para quitarlo del camino, viene por más, lo está decretando. ¡Oh! Con el lazo, el candado, hace 1 y 2, lanzó las llaves al fondo del mar.
Ay, Dios mío, se puede rendir, le va arrancando el brazo. Navajita. Nada, no hay continuidad. ¡Qué clase de patada! Hay relevo, Mosca, Kiana. Falla el lazo. ¡El maltrato! ¡El maltrato! Es la legal. Lyra Valkyria por el aire. Con plancha bonita, bonita, bonita. Para el 1, 2 y 3. Increíble, pero cierto. Lo acabamos de ver aquí. Las ganadoras, el equipo de Lyra Valkyria. La campeona de NXT. El hombre, Becky Lynch. ¿Pero qué es esto? Lo hizo intencionalmente para provocar a Ilya Dragunov. Se dieron cuenta, ¿verdad? Se dieron cuenta, ¿verdad? No crean en un error. ¡Oh! ¡Esto fue peor todavía! ¡Qué cabezazo le acaba de regalar a su retador número 1! Dominic, sin embargo, abatido y todo, está llevando la mejor parte. ¡Oh! ¡Qué clase de pescosada le ha soplado al dragón de mente! ¡Ay, ay, ay! Dominic, ¿para qué lo hiciste? ¡Oh! Esto se fue, tú sabes para dónde, ¿no? Hermano, hermana. ¡Al dragón de mente! Atacando al campeón norteamericano de NXT. Directamente al rostro para noquearlo. Lo ha logrado. Lo ha logrado. Y si le hace esto a Carmelo Hayes, tendríamos en No Mercy nuevo campeón de esta marca. Hay una peste a torpedo. Hay una peste a torpedo. ¡Oh! Dios mío, se lo ha ganado el campeón. ¿Qué hacía ahí? Carmelo Hayes. Atrás, atrás, atrás. Tiffany. That's how you want to play in. Así es como tú quieres Then jugar. No Mercy. Entonces en It's No gonna Mercy. be you and me. Seremos tú y yo. Extreme Rules. En un combate de reglas extremas. Pero vean que Tiffany Stratton no se amedrenta. Como que le gustó.